Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta que estamos recorriendo hace unas semanas, Gálatas. Hoy comenzamos a recorrer el capítulo 2 de Gálatas, que no es un capítulo largo, incluso Pablo continúa describiendo, es como autobiográfico en esto que él está escribiendo a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y de hecho se va a extender hasta el versículo 21. Uno puede ver que está haciendo eso, está relatando algo que pasó en Jerusalén, pero que a los hermanos de Galacia sí les va a servir, les va a ser de mucha utilidad porque el problema, la ocasión que estaba sucediendo ahí en Galacia tiene que ver mucho con esto que estaba pasando o que pasó en Jerusalén. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2 de Gálatas. Luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en esto que vamos a recorrer hoy. Dice: después, pasados 14 años, está relatando y usa mucho estos de los tiempos, ¿no? Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de alabarte juntos, cantarte, recorrer estas canciones y poder ver de alguna manera tu evangelio cantado. Pero ahora rogamos, Padre, que por medio de tu palabra también nos muestres a Cristo. Que en esto que hemos leído hoy, Padre, por sobre todo, tu nombre sea glorificado. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, Señor, quita de nuestra mente cualquier distracción o pensamiento que no tenga nada que ver con lo que tú quieres para nosotros. Rogamos, guárdanos en este tiempo, rogamos por tu iglesia, que sea santificada por medio de tu palabra, y si hay corazones que aquí aún no te conocen, Padre, entendemos que son tus planes soberanos los que están actuando en esas vidas también, Señor, y no es casualidad que estén hoy aquí. Señor, pedimos por esos corazones, Padre, también muéstrales a Cristo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay palabras que siempre lo decimos, que a medida que uno las va repitiendo, es como que se vuelven como comunes, como que le perdés el sentido, ¿viste? Y una de esas palabras es este tema de la libertad. De hecho, hoy hay mucho, ¿no? Hay incluso en la política se escucha mucho esto. Obviamente no voy a repetir la frase que usa el presidente, pero en realidad se habla de, no vengo a hacer política tampoco, perdón, pero se habla de libertad económica.
básicamente. No es otra cosa de lo que se habla hoy. Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, es una pregunta, no la vamos a desarrollar, es profunda, es confusa incluso, porque no es fácil definirla. No es fácil definirla porque el ser humano es complejo, ¿no? A la hora de definir ciertos conceptos siempre están teñidos de nuestra pecaminosidad y lamentablemente el tema de la libertad es un concepto que justamente está... Wikipedia te salva las papas, como decimos, ¿no? Wikipedia tira una definición y dice: en sentido amplio, la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, también como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Pero bueno, Wikipedia escribe cualquiera, ¿viste? En Wikipedia es como... Pero me llamó la atención porque la Real Academia, que es como algo más serio, entre comillas, dice que la libertad, lo define así: el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impuesto al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida que comprenda la consecuencia de ellos. Muy parecido a Wikipedia, bastante la pegaron los de Wikipedia. Pero si uno tuviera que definir la libertad a la luz de la palabra de Dios, este concepto me encantó una definición de J.I. Packer, que habla acerca de la libertad y dice: la idea teológica de libertad llega a significar, por una parte, liberación de toda fuerza creada que pudiera impedir al hombre el servir a su Creador y gozar de él, y por la otra, la positiva felicidad de vivir en comunión con Dios en el lugar que a Él le agrada bendecir. Es un don libre de la gracia, otorgado a los que sirven a Dios en conformidad con su pacto. La condición de libertad, de la esclavitud a lo creado, es, por lo tanto, servidumbre al Creador. La libertad, sigue diciendo, es el don de Dios a sus esclavos o siervos. Esta es la esencia del concepto bíblico. Y si uno se pone a pensar, este tema de la libertad, entonces, es muy diferente. Creemos que la libertad es hacer lo que quiera, pero no. Para Dios, hacer la libertad es servirle libremente a Él, como Él quiere, porque Él es el Creador, que nos ha librado de toda otra opresión, principalmente a los creyentes de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, dice versículo 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sus deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta? El tema de la libertad es tremendo, porque Pablo en todas las cartas menciona alguna idea acerca de esto, de cómo Cristo nos ha liberado del yugo de esta esclavitud que teníamos bajo la ley, a los judíos, bajo el pecado. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Siervos de justicia. Y finalmente en versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin del esclavo del pecado es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como que esta idea de la libertad, lo que estaba pasando acá en las iglesias de Galacia, lo que Pablo escribe ahora es que, claro, ciertos falsos maestros estaban distorsionando esto. Estaban perturbando a los hermanos, dice. Estaban dejando a un lado la gracia de Dios, estaban dejando a un lado la verdad de Dios para establecer una justicia propia basada en méritos propios, basada en ciertos ritos judíos como requisito para la salvación. Si alguien no hacía tal cosa, no era parte del pueblo de Dios y por lo tanto no era salvo. Entonces Pablo defiende esta libertad en el Evangelio, lucha por estas cosas, advierte a los hermanos y a la vez defiende su ministerio, de estos que estaban poniendo en tela de juicio el ministerio de Pablo. Y en esa defensa ahora se enfrenta a esta probable acusación sobre su autoridad en el apostolado y acerca de este mensaje, que ellos decían, bueno, es algo inventado por Pablo. Pablo está inventando esto. Pablo comenzó el pasaje anterior con esta defensa y enfatizó que no recibió el Evangelio de parte de hombres. Él dijo eso. Ni a través de hombres, ni de los apóstoles. Tampoco fue autoproclamado, no se bombeó a sí mismo para ser apóstol. No, fue comisionado personalmente por Cristo en el camino a Damasco, recuerda, Hechos capítulo 9. Pero también Pablo explicó que fue designado desde el vientre de su madre para servir al Señor. Cuando Pablo, uno que antes perseguía a la iglesia, ahora es visto como alguien predicando la misma fe que antes pretendía destruir, dice, asolaba. La gracia de Dios en la vida de Pablo. Y Pablo muestra que a pesar de haber recibido el mensaje del Evangelio de parte del Señor y de forma independiente, sin embargo era un mensaje idéntico al del resto de los apóstoles. Y eso es lo que explica en esta parte que hemos leído. Si bien su Evangelio era diferente en términos de revelación de cómo el Señor Jesucristo le mostró el mensaje del Evangelio, no era diferente en cuanto a contenido. Eso es lo que quiere explicar Pablo. Era diferente, Dios me lo reveló. Así le dice Pablo, pero en términos de contenido era igual a lo que estaban predicando los apóstoles. Ese es el tema, pero la idea que vamos a tratar de recorrer es que la gracia en Cristo trae libertad. Y eso es lo que quiere enfatizar Pablo en toda la carta, ¿no?, a los Gálatas. La gracia en Cristo trae libertad y necesitamos meditar en esto, necesitamos rumiar esto. ¿Para qué? A fin de no buscar aprobación de los hombres, a fin de no buscar la aprobación de los demás, sino afirmar nuestro compromiso con Dios, que en definitiva es a quien servimos. Entonces la gracia en Cristo trae libertad, necesitamos meditar en ello para no buscar la aprobación de los demás, sino afirmar el compromiso que uno como creyente tiene con Dios y así servirlo. Por eso bíblicamente, bueno, decimos siempre que la humanidad está definida por dos clases de personas.
Para Dios hay dos clases de personas. Personas que son esclavos del pecado y personas que son esclavos de Dios. Personas que le sirven a Dios y personas que no le aman a Dios. Personas que tienen a Cristo y conocen su gracia y conocen esta libertad en Él, y personas que son esclavos del pecado, que no son libres. Pero en primer lugar, veamos, versículos 1 y 2, Pablo explica el Evangelio a los pilares de la iglesia. En esta parte Pablo continúa como dijimos, esta sección autobiográfica, usa estos adverbios temporales, después y estos 14 años. Bueno, acá hay una discusión, a ver, pero no vamos a entrar. Si ¿cuándo comenzaron estos 14 años? Si comenzaron cuando Pablo se convirtió, o si comenzaron cuando dice en capítulo 1, versículo 18, que después de pasados 3 años, o sea, si fueron 17 años, si fueron 14. Bueno, no viene al caso. No. Hay académicos que se ponen a estudiar sobre eso y es muy bueno, pero para el pasaje de hoy no viene al caso. Y de hecho nos falta información en el texto. Y cuando usted, mi hermano, se encuentre con un texto que le falte información, no le dé rienda suelta a su imaginación, no trate de decir, bueno, dice eso y no dice nada más, listo. Es lo que dice. No tratemos de pensar mucho más allá. Pero como dijimos, no afecta el significado del texto. Lo que podemos decir es que pasó mucho tiempo. Sí, eso sí. Pasó mucho tiempo en el cual Pablo ya estaba predicando el Evangelio. Ya estaba predicando acerca de este Salvador que se había encontrado con él en camino a Damasco. Apenas fue salvado por el Señor, él empezó a predicar. Y entonces, pasado ese tiempo, fue a Jerusalén, dice ahí, con Bernabé y con Tito. Bueno, el primero lo conocemos un poco más. Era bien conocido por las iglesias de esa zona. Jugó un papel vital en la plantación de estas primeras iglesias. Bernabé, hijo de consolación, ¿se acuerdan? Hermoso. Búsquelo en Hechos capítulo 4. Este hombre era un hombre sumamente generoso. Él vendió un campo y lo entregó para las necesidades de la iglesia en ese momento. Fue este hombre que tomó a Pablo, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 27 dice, y lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto, Saulo es Pablo, Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este era Bernabé, este hijo de consolación Y junto a ellos también estaba Tito. Tito, que era un creyente no judío, era del mundo gentil. Obviamente era resultante, un hijo espiritual de Pablo, de este ministerio de plantación de iglesias que sí estaban atacados por los judíos o los judaizantes, este ministerio de Pablo. Y Pablo fue a Jerusalén no porque sintiera la necesidad de ir a Jerusalén, no porque sintiera la necesidad de que su ministerio fuera como validado por los apóstoles, sino porque Dios mismo le reveló, dice. Interesante, porque dice, porque subí según una revelación. O sea, Dios le reveló, no sabemos de qué manera, de vuelta, es especular, decir, bueno, cómo le habló el Señor a Pablo, cómo le reveló, no nos dice el texto, pero sí nos dice Pablo que le reveló y Pablo fue obediente a este mandato divino y fue a Jerusalén. ¿Con qué fin? Y lo dice ahí, para no correr o haber corrido en vano. Esa palabra correr se puede traducir como esfuerzo. No me esforcé en nada, en vano. No fue un esfuerzo vacío. La Nueva Biblia de las Américas dice, subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo buscaba entonces acá ratificar, no porque dudara del Evangelio, Pablo no dudaba de lo que él estaba predicando, sino que lo que está buscando es responder a sus opositores,
responder a los que estaban en contra del evangelio que Pablo estaba predicando, y lo hace mostrando cómo aún los apóstoles estaban de acuerdo con su ministerio y con su predicación. Si los apóstoles no hubieran estado de acuerdo, sin duda la verdad del evangelio se hubiera visto afectada, ¿se da cuenta? La autoridad de Pablo se hubiera visto anulada, su ministerio sería una mentira. Porque claro, si los apóstoles no estaban de acuerdo, y por cuestiones prácticas y frente a estos judaizantes, era importante que Pablo presentara esto que él estaba predicando delante de estos que dice que tenían cierta reputación, los líderes de la iglesia en Jerusalén. Entonces, en primer lugar, el evangelio es explicado a los pilares de la iglesia, y este evangelio es innegociable y defendido, versículos 3 al 5. Es innegociable y es defendido por Pablo. Fíjese en esta parte, Pablo no está describiendo, y lo dijimos al principio, lo que está pasando en Galacia. Está describiendo lo que pasó en Jerusalén. Sin embargo, muestra esto para ayudar a la situación en Galacia. Es muy importante esto, porque parece como descolgada esta parte que Pablo empieza a hablar, este relato autobiográfico, pero lo quiere hacer en un sentido instructivo para estos hermanos. Expone, como resultado de esta reunión privada, expone el evangelio, coincide en las enseñanzas, pero incluso, fíjese que dice que ni siquiera Tito, siendo gentil, fue forzado a cumplir con este rito de la circuncisión. Y lo escribe a propósito, porque claro, quienes sostenían esta continuidad del judaísmo con el cristianismo, bueno, decían que para ser parte del pueblo de Dios, alguien tenía que circuncidarse y cumplir con la ley de Moisés. Eso decían estos judaizantes. Caso contrario, esa persona no sería parte del pueblo de Dios, no sería cristiano, no sería salvo. ¿Se da cuenta a dónde lleva esto que está planteando Pablo? Por tanto, Pablo, como los apóstoles, defendieron entonces la verdad del evangelio y no exigieron esto de Tito. No le dijeron, no lo forzaron a decir, bueno, te tenés que circuncidar. No. Si Pablo circuncidaba a Tito, no hubiera tenido bases para decir que no se hiciera esto en las iglesias de Galacia. Entonces, a propósito lo pone. John MacArthur comenta sobre esto y dice, circuncidarle a Tito, ¿no?, siendo creyente, equivaldría a desacreditar el evangelio de la gracia y convertirle, y esta frase me encantó, no se va a dar cuenta, convertirle a Tito en un monumento de victoria para los judaizantes. Claro, eso querían hacer, y de hecho más adelante Pablo va a decir en 4:17 que estos judaizantes tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ese es el sentido, claro, los quieren tener de trofeos a estos, circuncidándolos, y que entonces es peligroso, y la preocupación de Pablo es genuina por estos hermanos. Y entonces comienza a dar esta razón por la que este caso de Tito pasa a un primer plano, ¿se da cuenta? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Los judaizantes acá son señalados como falsos hermanos. No son creyentes, son falsos hermanos. Es decir, religiosos incrédulos que predicaban otro evangelio. En palabra de Pablo, un evangelio que merece la maldición de Dios. Capítulo 1, versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente de evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito por Dios en el día final. Y estos fueron intrusos con fines deshonestos, para espiar, dice. La palabra que se usa para espiar es aquello que le gusta a las películas esas de tipo policiales, así. Son esos que investigan
y ponen una pizarra y empiezan a armar toda la investigación. Bueno, esta gente se metió de esa forma para investigar minuciosamente a ver qué hacían estos cristianos que estaban predicando de la gracia y estaban dejando a un lado la circuncisión. Entraron para espiar. Bueno, el texto de vuelta no nos dice mucho más. Es posible que esta gente fuera... Hay muchas teorías. Es posible que fueran plantados por los mismos fariseos, personas designadas por el grupo de los fariseos para que espiara a los hermanos. Es posible que el mismo Sanedrín ahí en Jerusalén los plantara, o simplemente que fuera un grupo dentro de la iglesia que todavía mantenía las costumbres judías y que estuvieran ahí espiando. Pero fíjese el doble propósito de estos falsos cristianos judaizantes. Dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, y segundo, para reducirnos a esclavitud. El verbo que se usa para reducirnos a esclavitud habla de poner o someter a alguien bajo un estado peor que la esclavitud. Peor que la esclavitud, que es el sistema de obras, de la salvación por obras, que es peor que la esclavitud, más bajo. Reducirnos más bajo que la esclavitud. Pero a diferencia de este falso evangelio, los creyentes, dice Pablo ahí, tenemos libertad en Cristo. Y este es un tema, como vimos, reiterado. Pablo tuvo que escribir a las iglesias sobre esto, porque es importante. De hecho, es un problema en nuestro corazón, ¿no? Esto de volver a las obras para justificarnos delante de Dios. Para generar apariencias. Por temor a los hombres, ¿viste que Pablo dijo? Pero los cristianos, dice Pablo en Romanos 8:2, están bajo una ley diferente. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. En Cristo los oyentes, Romanos 7:6 dice, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley, está hablando. Porque, 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Así que si el Hijo os libertare, dijo Jesús en Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Pero esto, hermanos, obviamente, siempre hay que aclararlo, esto no es licencia moral. No es licencia para, bueno, soy libre. Y bajo el concepto pecaminoso de nuestra libertad, que tiene que ver más con libertinaje. De hecho, Pablo les va a decir más adelante en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algo similar, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, de 1 Pedro, versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, o como esclavos, la palabra es doulos, como esclavos de Dios. Y finalmente vemos acá hay una intransigencia de Pablo. Acá Pablo no cede, era un hombre duro y firme en lo que creía. Y dice versículo 5, a los cuales, esta gente, estos falsos hermanos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, para que sigan firmes en el Evangelio. Exigir la ley para salvación no los libera, sino que los coloca de nuevo bajo el reinado del pecado. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Volver a la ley es un yugo de esclavitud porque ningún ser humano, nadie puede obedecer la ley. No existe. No existe.
Nadie puede mantener las exigencias de la ley. Por eso la libertad del Evangelio estaba en juego acá. Y Pablo no iba a ceder en nada acerca de esto. Por tanto, como dijimos en este encabezado, el Evangelio es innegociable y es defendido. Como decimos, con el cuchillo entre los dientes. Pablo estaba y usa términos fuertes para defender esto. No cedimos ni por un momento. Pero también vemos que el Evangelio, en tercer lugar, el Evangelio es confirmado y sin añadiduras. Versículos 6 al 10, nuestro último encabezado. Si algo Pablo acá tiene presente, y en toda la carta uno lo puede notar, es que la autoridad no está en él. Pablo es como, por un lado es duro, pero por otro lado se da cuenta de que la autoridad no está en él. No es que está sacando chapa de apóstol y está diciendo, no, tienen que hacer esto o aquello. Tampoco está en el resto de los apóstoles. Y ni siquiera está, como dijo en capítulo 1, ni siquiera en los ángeles. Si aún nosotros, un ángel, predicara otro evangelio, seríamos anatemas, seríamos maldecidos por Dios. La verdad del evangelio, que es una verdad dada por Dios, esa es la última autoridad. Esa es la última autoridad sobre todos los creyentes y sobre la iglesia en general. Nadie puede reclamar esa autoridad. Nadie puede decir, yo tengo más autoridad que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es ridículo pensar así. Mucho menos estos falsos maestros que deseaban gloriarse en la carne de los hermanos. Los querían hacer circuncidar. Literalmente querían gloriarse en la carne, ¿no? Y tener a estos hermanos como trofeos. Miren, acá. ¿Y cuántos? ¿Viste como pasa en algunos lugares? ¿Y cuántos? ¿A cuántos les predicaste el evangelio? ¿Y cuántos tenés? ¿Cuántos? Y tienen como una libreta llevando el conteo de las almas que llevaste. Yo llevé tantas almas. Vos no llevaste nada, Dios llevó almas. Vos hiciste lo que tenías que hacer, hablar del evangelio. Y Pablo no se pone ahí como también alguien que tiene trofeos. Dios conoce a sus hijos. Y a Dios no le impresiona ninguna credencial, ningún título. No, porque yo tengo un máster en... A Dios no le impresiona eso. No le impresiona nada. Porque nos conoce mejor que nadie. Delante de Él no podemos aparentar nada. Por eso el verdadero evangelio no se ve alterado por nada ni por nadie. La NBI en este versículo 6 dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo. Es precioso acá como Pablo es equilibrado. Es un hombre equilibrado. Es duro. A veces vos lo veías, lo lees enojado. Pero el hombre reconocía a estos hermanos, pero no idealizaba ni veneraba a los apóstoles. Era equilibrado. Reconocía la autoridad, los respetaba como tales, pero no los veneraba porque sabía, y de hecho vamos a ver más adelante cómo Pablo se encuentra con Pedro, ¿no? Y tiene ahí una situación interesante. No hay que hacer mucha especulación y nos vamos a quedar con lo que el texto dice. Pablo entiende que tanto para él como para cualquier cristiano rige el mismo principio acá, que Dios no es movido por el estatus humano. No, porque yo soy tal cosa. No, primero sos un ser humano, sos un pecador delante de Dios, y si el Señor te ha salvado es por su gracia. Esas tres cosas en primer lugar. Después, bueno, quizás tenés algún título de algo y te dedicás a eso. Pero no sos eso. No, nada de eso. A Dios no lo mueve ningún título, ningún estatus, ninguna credencial. Dios no es deslumbrado por eso, de ninguna manera, porque Dios nos conoce. Y estos hombres, que eran pilares en Jerusalén,
es interesante, dice que no añadieron nada al mensaje del Evangelio que Pablo estaba predicando. Y ese es el punto de Pablo, acá en este pasaje. Que quienes no exigieron la circuncisión de Tito, tampoco cambiaron la verdad del Evangelio. No cambiaron nada. Por eso dice, versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Se da cuenta? Y acá es importante enfatizar, dado el contexto de lo que viene diciendo Pablo, incluso desde el capítulo 1, que lo que hicieron los líderes de Jerusalén no fue establecer la autoridad de Pablo, sino que fue reconocer que Dios le había dado esa autoridad. Es diferente, ¿no? Una cosa es establecer y otra cosa es reconocer lo que ya está establecido. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban reconociendo que Dios le había dado autoridad a Pablo y que le había confiado el Evangelio para predicarlo a los gentiles, básicamente. Y acá también aclaramos, no está hablando de dos evangelios, porque dice de la circuncisión y de la incircuncisión. Ahí está hablando de dos esferas culturales, de judíos y gentiles, obviamente. Y es importante acá aclarar que tampoco se está marcando algo rígido. No es que, bueno, Pablo, vos vas a los gentiles, pero no te metas con los judíos. Y vos, Pedro, andá a los judíos solamente y no te metas con los gentiles. No están marcando con rigidez eso, porque de hecho usted puede leer Hechos de los Apóstoles y ver que Pablo se encontró y de hecho iba a la sinagoga de los judíos a predicar el Evangelio. Y lo mismo Pedro. Pedro, si se encontraba con un gentil que no había escuchado el Evangelio, le predicaba el Evangelio. Son marcos referenciales a los que se refieren. Tanto Pedro como Pablo tenían la misma autoridad, el mismo Evangelio. Y dice versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El que obró, y esto también hermoso, en ambos el que obró fue Dios. Y entonces vimos en primer lugar que las autoridades en Jerusalén reconocieron que Pablo se le había confiado el Evangelio de la gracia a los gentiles, pero también se reconoce que la gracia de Dios obraba en la vida de Pablo. De alguna manera, bueno, lo vimos el domingo pasado, en capítulo 1, versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, ahí le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase de nuevo, le predicase a los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, con ninguna persona consultó. Y reconociendo esto, versículo 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sigue con esta misma idea. Reconocieron la validez del Evangelio de Pablo, que proclamaba Pablo. No exigieron la circuncisión, no añadieron nada al mensaje, sino que acompañaron a Pablo y a Bernabé en esta encomendación que Dios había encomendado primero, ¿no? Ellos confirmaron eso. Evidentemente esta gente, tanto Pedro, Pablo, el resto de los apóstoles, estaban en otra página con estos judaizantes. Eso es lo que quiere mostrar Pablo. Miren, hermanos, los pilares de la iglesia, las columnas de la iglesia, el mensaje del Evangelio no ha sido alterado. Tito no fue obligado a circuncidarse. Estamos evidentemente en otra página con estos falsos maestros que vienen a predicar otro evangelio. Totalmente diferente. Confirmando y añadiendo, no añadiendo nada a este precioso evangelio de la gracia. Pero hay un pedido final, ahí en versículo 10. Interesante, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Está hablando en pasado. Pablo le fue pedido eso y procuró hacerlo, y de hecho lo hizo. Pero es una última petición, es como una nota práctica. A la vez, honestamente, es confusa. Yo cuando lo leí dije, bueno,
Está bien, hay una petición. ¿Acaso esto es una añadidura al Evangelio? Porque dice, no añadieron nada, solamente nos pidieron. Como si, bueno, entonces sí se añadió algo. El cuidar de los pobres. Pero ¿qué relación entonces tiene todo esto con acordarse de los pobres? Bueno, el verbo habla de recordar, de tener presente y de actuar en consecuencia a esta gente. Pero acá es algo netamente práctico lo que está hablando Pablo. Es estar en favor de personas que en el contexto de la iglesia local eran realmente pobres. Personas creyentes, que por causa de su fe habían perdido todo. Pobres. Habían perdido posesiones, habían perdido estatus social, esto que buscaban los falsos maestros, habían perdido posiblemente sus trabajos, eran parias sociales, por ser parte de estos cristianos, que en ese momento era una secta ilegal dentro del Imperio Romano y mucho más dentro del judaísmo. Pablo no se había desentendido de esto. E incluso en su primer viaje, si usted lo lee en Hechos, el primer viaje que Pablo hace a Jerusalén era con el fin de llevar una colecta para esos pobres en Jerusalén. Había una situación, una crisis de hambruna en Jerusalén, y que fue atenuada, que fue aliviada por esta ofrenda que junta Pablo a través de todas las iglesias de la región, iglesias del mundo gentil. Y es interesante porque la mayoría de los que han estudiado coinciden en ver acá una probable señal de la unidad que realmente hay entre los cristianos, gentiles y judíos. Y que eso está mostrando esta idea de decir, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré hacer, porque aquellos que perturbaban esta unidad, aquellos que predicaban otra cosa, estos que distorsionaban la unidad en el Señor, eran falsos hermanos que no les interesaban ni siquiera a los pobres. Ellos querían trofeos con esto de la circuncisión. Y por esta razón Pablo luchaba por la libertad en Cristo, por la libertad en el Evangelio, por esta gracia en Cristo que trae libertad. Y como dijimos al principio, necesitamos meditar continuamente. ¿Para qué? Para no buscar la aprobación de los demás. Los falsos hermanos estos buscaban aprobación, buscaban gloriarse en la carne. Y tenemos que tener cuidado, porque eso es algo que está en nuestro corazón, el querer, que el hermano cumpla con ciertas normas y requisitos. Y entonces, sí, mirá, tengo a mi discípulo. Y lo traes, claro. Cuidado. Bueno, vamos terminando. Concluyendo. Si hay algo, cuatro cosas. Si hay algo que, en primer lugar, inevitable, y que lo vemos acá en Gálatas, y que lo vemos a lo largo de toda la historia de la iglesia, es el hecho de que se van a introducir falsos creyentes. Es inevitable. En todas las iglesias pasa que se introduzcan, y es algo que hay que tener cuidado de conocer uno lo que cree. ¿Qué cree usted? ¿Y por qué lo cree? Y tener fundamentos bíblicos de lo que cree, para poder sí identificar esos errores, esas cosas que a veces son muy sutiles, como hacían acá estos hermanos, se metían a escondidas, y a veces hay mucha sutileza en cómo la iglesia se ve perturbada por errores, porque evidentemente cualquier teología, y eso se ha dado a lo largo de la historia, cualquier teología que termina localizando la salvación en nosotros mismos, en nuestros méritos, o en lo que podemos hacer por Dios, es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Y un primer paso para empezar a ver este falso evangelio, casi siempre, el 99,9% de las veces, empieza con negar la inerrancia de la Biblia. Cuando se deja a un lado la palabra.
todo error comienza de una u otra forma con dudar acerca de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, de hecho, desde Edén, ¿no? Desde Edén vemos este tema. Pero en segundo lugar, dijimos en primer lugar ahí que considerar esto de que es una realidad, de que se pueden introducir falsos hermanos y puede pasar. En segundo, relacionado a esto, el otro extremo de la duda es también quitarle cosas a la Escritura, o peor, añadirle cosas. Depender de lo que hacemos como base para nuestra salvación, dijimos. Eso es la esclavitud por obras. Es una religión por obras. Es lo que, en definitiva, es lo que hacemos como incrédulos. Cuando estábamos perdidos, yo seguro que alguno lo puede identificar. Queríamos decíamos ganarnos el cielo. Yo me quiero ganar el cielo. Haciendo esto, haciendo obras de caridad, me quiero ganar el cielo. Y buscamos justificarnos delante de Dios o empezamos a compararnos con otros. No, pero mira aquel, yo no soy como aquel, yo no soy como Hitler. Está bien, pero te estás comparando y no te estás comparando. Incluso distorsionamos el concepto de pecado cuando hacemos eso, creyendo que el pecado es solamente esas cosas malas que uno hace. Entonces, si uno deja de hacer, ya deja de ser pecador. Pero pasa por otro lado, pasa por la condición de esa podredumbre irremediable delante de Dios, ¿se da cuenta? Eso es el pecado que infecta cada esfera de nuestra vida. El pecado no es lo malo que usted hace, sí, esos son pecados en plural, pero el pecado es su condición, de la cual usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. No le pueden enseñar moralidad, no puede hacer nada con eso. Por eso el Evangelio es realmente humillante, ¿no? Para el pecador, porque nos descentraliza, nos saca el foco de la atención en nosotros y lo centra en Dios, y lo centra en mirar a Cristo. Eso es el Evangelio. Por eso el llamado es, mi amigo, si usted no reconoce al Señor, si usted no se ha arrepentido de su condición delante de Dios, si usted todavía se cree la gran cosa, como pensaban estos falsos creyentes acá en Galacia, arrepiéntase de su condición delante de Dios. De creer que puede justificarse, de que puede ganarse el cielo por sus obras, con trapos inmundos quiere ganarse. Deje de hacerlo, desista, porque no va a poder. Sí puede arrepentirse y correr a Cristo y mirar a Cristo. Mirar únicamente la obra redentora de Cristo y confiar que es el único lugar donde usted puede mirar la cruz, donde Dios mostró su amor. Ahí Dios mostró su amor, ahí Dios mostró su gracia para alcanzar al miserable. A miserables como, acá como Pedro, como Pablo. Uno se pone a pensar y dice, a tantos que muchas veces veneramos y decimos, no, Pablo, mira Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Y la gracia de Dios fue lo que hizo la diferencia. Pedro, el cortador de orejas, el violento, el que quería hacer todo a su manera, el que negó al Señor. Pero la gracia hizo la diferencia. Y eso puede ser instructivo también para nosotros, porque uno reconoce y respeta líderes, personas pero uno no tiene que venerarlos. La última autoridad la tiene Dios con su palabra. Uno obviamente no puede dejar de ser agradecido. De hecho, si usted nos visita en casa va a ver que parece una veneración de ciertos autores, ¿viste? Ves libros y parece un culto a otra cosa. Y uno no deja de ser agradecido, pero
Hay grandes maestros, hay personas que uno admira y realmente es una bendición, pero no son dignos de ser venerados. No son dignos de eso. Y tampoco son infalibles, a menos que sean autores muertos. Siempre me recomiendan eso, lea autores muertos, pues ya está, ya han pasado la prueba. Son lo que son por la gracia de Dios, igual que cualquier creyente, y están bajo la autoridad de Dios y su palabra como cualquier creyente. Así que, por último, lo prometo, pensaba a medida que veía esta situación de Pablo y lo que vamos a seguir leyendo hasta el final del capítulo 2, lo fácil que es caer en esa idea de la seguridad y la importancia de lo que hacemos. Creemos que actuamos impulsados por esa... En definitiva es una inseguridad que está arraigada en buscar la aprobación de los demás o de que los demás nos tengan en cuenta y hacemos las cosas en función de eso. A veces disfrazamos nuestras actividades con que esto, bueno, es el compromiso que tengo con Dios. Pero en el fondo solo buscamos aprobación. De manera que lo que hacemos entonces no es para servir a Dios, sino para que otros nos alaben o me alaben. Y muy fácilmente nos desviamos del Evangelio de la gracia, mi hermano, y fácilmente distorsionamos esa gracia. Muy fácil. Por eso, como dijimos como idea del pasaje, necesitamos meditar en el Evangelio, en Cristo, en lo que Cristo ha hecho, no para buscar la aprobación de los demás, sino para afirmar nuestro compromiso con Dios, a quien servimos. Esa meditación, mi hermano, puede usted traducirla como, y lo encontré una frase de un autor, una permanente vigilancia espiritual. Es un esfuerzo, pero es una permanente vigilancia espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Pues obviamente necesitamos de la gracia de Dios para semejante tarea, pero hágalo, tenga esta permanente vigilancia espiritual sobre su vida, a la luz del Evangelio, descansando en la gracia del Señor, descansando en la libertad que Él nos ha dado, pero no olvidando de que nos ha hecho libres del pecado para ahora ser siervos de justicia. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y la obra de Cristo, completa, consumada en aquella cruz, por las ovejas que tú estás reuniendo, Señor. Muchas gracias. Por favor, te pedimos, nos ayudes a recordar permanentemente estas cosas. Ahora vamos a celebrar la cena que justamente nos trae a la memoria la obra de Cristo, Señor. Necesitamos tu ayuda todos los días para no creernos nada, pues sabemos lo que somos delante de ti y tú nos conoces mejor. Por eso, Padre, rogamos tu ayuda, tu sostén, tus fuerzas por medio de tu Espíritu para seguir avanzando, corriendo esta carrera, no corriendo en vano, sino corriendo con paciencia, poniendo los ojos en Jesús. Señor, muchas gracias por el Evangelio, gracias por de diferentes maneras recordarnos lo que éramos, lo que has hecho en nuestra vida y lo que sigues haciendo. Señor, muchas gracias. Pero te rogamos, Señor, por aquellos corazones que aún están en ese estado perdido, de oscuridad, de tinieblas, Señor. Solamente tu poder puede traerlos a la vida. Por eso rogamos, Padre, dale vida, si es tu voluntad, a esos corazones. Ten misericordia,
pero también anima a tu iglesia a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, seguir predicando este evangelio de la gracia, Señor. Ayúdanos todos los días, porque necesitamos tu ayuda, no solamente para predicar, sino para predicarnos a nosotros mismos estas verdades. Señor, guárdanos de pecar contra ti, guárdanos en esta semana, cuida a mis hermanos, Señor, cuídame a mí en lo personal, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.